Momento de recibir a Fede Comesaña. Vamos a analizar un poquito cómo está la situación económica en el país. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo Buen bien. mediodía para todos. ¿Qué ¿Estamos podemos bien? ver? Impecable. No, me refiero a la economía. Bueno, pues. Estamos bien, ¿Sí? estamos bien, nos estamos desacelerando, es cierto, pero bueno, hoy vamos a hablar de crecimiento, Bien. de crecimiento económico, pero sobre todo desde una perspectiva regional, es decir, cómo está posicionado Uruguay, los procesos que suceden y que se esperan para los próximos años en Uruguay, con una perspectiva y una comparación con el resto de la región. Si vemos, para empezar en la primera gráfica, tenemos el crecimiento del último tiempo y el crecimiento esperado. Esta es una gráfica que la vemos bastante seguido, pero que nos da una perspectiva de qué se espera que pase y si hay algún cambio en las tendencias. En este caso, para los años que están más claritos, que son los que son proyectados por los expertos, tomamos los datos de Latin Focus Consensus Forecast, que es básicamente una publicación mensual donde se recoge la proyección que hacen distintos analistas de cada uno de los países. Esto nos permite comparar con el resto de la región y el resto del mundo para entender los expertos en macroeconomía de cada uno de los países, bueno, en promedio, en mediana, cuál es la visión que tienen en el corto, mediano y largo plazo. En este caso lo que vemos es 2022 todavía es proyección porque el último dato que conocemos es el del tercer trimestre. Sí. Se espera un 5,2 de crecimiento que haya tenido la economía uruguaya el año pasado. Ese dato es un poco relativo. Hoy publica Búsqueda que el Ministerio de Economía maneja un 4,8%. Es más cauto porque algunos indicadores adelantados le da cierta tendencia de estancamiento o caída en el cuarto trimestre del año. Eso va a haber que analizarlo, pero por ahora los expertos en la edición de enero planteaban 5,2%. Luego una desaceleración 2,4 y 2,5 para 2023-2024. Esto obedece a un estancamiento de la actividad que ya veíamos que sucedía en sobre todo durante la segunda mitad del año pasado. Ahora, cuando vemos en la región qué pasa sobre todo este año 2023 y cómo están respecto a ese proceso uruguayo de desaceleración, y lo que vemos que es más o menos la norma crecer poco. Este 2,4% de Uruguay no nos deja muy mal parados en el contexto regional. Vemos Uruguay 2,4, hay dos países que se espera que crezcan más Paraguay se rápido. despegó. Paraguay sobre todo, un país que se caracteriza por tasas de crecimiento más aceleradas, pero también por un punto de partida mucho más bajo en su escenario de desarrollo económico. Claro. Eso lo que hace es ayudar y además con políticas muy enfocadas hacia la aceleración del crecimiento. Me preocupa un poco Argentina y Brasil, ¿no? Bueno, quizás son los países más relevantes para Uruguay y bueno, y lo que muestran es que esa desaceleración o esa menor velocidad de Uruguay y para tanto Argentina como Brasil es todavía más pronunciada. 0,8 de crecimiento de Brasil se espera para este año, 0,1 apenas en el caso de Argentina. Son dos economías que enfrentan esa desaceleración y por lo tanto vemos que en el panorama regional no se puede esperar mucho. Es decir, Uruguay todavía manteniendo crecimientos por encima de los países de la región, pero no se puede esperar mucho como motores que impulsen a la economía uruguaya. Todo muy estacionado. Exactamente, este año, pero vamos a ver que tampoco el año que viene, porque si acumulamos 2023 y 2024 en expectativas, como vemos ahí, Uruguay sigue más o menos en el mismo lugar. Argentina queda abajo de Chile, que Chile se esperaba la caída de este año, pero 0,9% acumulado en 2 años. 2,5% Brasil acumulado en 2 años. Uruguay en expectativas duplica a el caso de Brasil y se sigue posicionando como uno de los países quizás más dinámicos en estos últimos 2 años. Brasil se despega un poquito ahí de lo que recién veíamos en la placa anterior, que era solamente este año. Argentina sigue Argentina, cada vez peor. Exactamente. Uruguay en el podio. Y la pregunta es, ¿cómo nos repercute a nosotros que ellos estén así? Bueno, es parte justamente de este proceso de desaceleración y es parte de la visión más general que tienen los economistas, que es, bueno, no hay mucho
que impulse a Uruguay cuando miramos para adelante. Es decir, lo que permitió este 5,2% de 2022, que es excepcional, tiene que ver con, en primer lugar, la recuperación luego de una caída difícil, y eso lo vamos a ver a continuación, que tuvo que ver con la pandemia, que en Uruguay fue un poco más lenta la recuperación que en otros lados, pero también tiene que ver un contexto que fue particularmente bueno en materia de precios internacionales de los productos que Uruguay exporta. Claro. En su momento, cuando fue el boom de los commodities 2005, 2011, fue un boom largo que perduró en el tiempo. En este caso no se espera que sea así, y eso hace que, bueno, los motores que puede llegar a tener Uruguay para crecer están bastante complicados en el futuro próximo, y eso hace que, por un lado, no se espera caída, pero tampoco se espera un gran crecimiento. Claro. Por último, lo que tengo para mostrarles es, bueno, si miramos un poquito más largo plazo y vemos el agregado año 2000 a 2024. ¿Para qué? Para tomar un periodo más largo y además que incorpore el gran disruptor de la economía mundial, que fue la pandemia, y ver cómo los distintos países lograron crecer o no respecto a el año 2019, que es el año previo a la pandemia. Y lo que vemos es que para 2024 se espera que Uruguay esté 8,2% por encima de lo que estaba previo a la pandemia. Y ahí eso nos deja a mitad de tabla en la región. Vemos que hay países como Colombia que se espera que sea un 15% el crecimiento. Paraguay ya veíamos un 12%, que es muy relevante. Pero Perú y Chile también se esperan. Chile vieron que tenía un crecimiento muy moderado en estos últimos, los próximos 2 años que se espera, pero para atrás tuvo un proceso de acumulación de crecimiento mayor que el caso uruguayo. Brasil 7,1, o sea que esta desaceleración se dio en el caso brasilero luego también de un crecimiento mucho más acelerado que el de Uruguay. Y bueno, sí, Argentina todavía incluso se espera que sea un crecimiento menor, Ecuador, México, pero ahí Uruguay nos deja a mitad de tabla en lo que fue el proceso más complejo de recuperación post-pandemia. Se espera que coincida además 2024 con el año final de esta administración, se espere que entregue el país al próximo gobierno 8% por encima de lo que lo recibió. Y eso es, en definitiva, una buena noticia teniendo en cuenta lo que ha sido la caída previa a esta recuperación de los últimos años. Bueno, jugado. Hay que ver si se cumple. Bueno, La son expectativa está. análisis económicos y perspectivas a futuro. Gracias, Fede, como siempre. Que pasen bien, hasta luego.